Algunas historias susurran en la oscuridad, esperando que alguien lo suficientemente valiente como para escucharlas. Si todavía estás aquí, significa que has escuchado su llamado, y si aún no te has suscrito, está bien. Pero debes saber esto. Cada nuevo suscriptor ayuda a encender una vela en la oscuridad, una luz que estoy guardando para alguien muy querido para mí, mi madre. Entonces, si estas voces atormentadas te hablan, toca ese botón, porque tal vez, solo, tal vez, tu clic sea la razón por la que el próximo espíritu encuentre la paz. La lluvia caía como puñetazos contra el parabrisas. Apenas podía ver más allá de la imagen borrosa de los pinos, las señales torcidas engullidas por la niebla, y algún relámpago que, de vez en cuando, agrietaba el cielo como si fuera un cristal viejo. Estaba en la autopista 17, o lo que era izquierda, el GPS, hacía tiempo que se había dado por vencido. Mi teléfono vibró y luego se apagó por tercera vez. Perfecto. Había algo casi burlón en la forma en que aullaba la tormenta, como si supiera que no tenía a dónde ir. No debería haberme ido de la ciudad, pero algo, un sueño, una atracción, un recuerdo que no podía nombrar, me arrastró hacia el norte, hacia este. Fue entonces cuando lo vi, una mansión, escondida tras una verja retorcida por la hiedra y el óxido. 3 pisos de piedra pálida, ventanas oscuras como ojos fijos. No pertenecía a este lugar, no a este tramo olvidado de carretera secundaria, no en este siglo. Debería haber seguido conduciendo, pero el trueno volvió a retumbar y el motor petardeó. Una vez y luego se apagó. Éramos 5 cuando se abrió la puerta. Riley ya estaba en el porche, encendiendo un cigarrillo como si fuera la grabación de un video musical. «¡Qué noche tan especial!», dijo con una sonrisa burlona. Alta, delgada, con la mitad de la cabeza rapada y tatuajes en los brazos. Algo la acechaba tras su delineador. Siguiente fue Harper Vale. Con un abrigo caro empapado hasta los huesos, murmuraba algo sobre señal de celular y servicios de emergencia. No parecía la clase de mujer que se queda atrapada en lugares como este. Cada paso gritaba, terapeuta con problemas sin resolver. Luego llegó Noah Flint. Alto, fuerte, con aires de exconvicto, chaqueta de cuero. No hablaba mucho, solo miraba a su alrededor como si ya hubiera estado allí antes. La última en llegar fue Jasmine Cross. No dijo ni una palabra. Simplemente se quedó de pie al borde del porche, con la lluvia goteando de su cabello, abrazando una bolsa contra su pecho como un escudo. Y yo, Aidan Crow, el callado, el que debería haberse dado la vuelta. La puerta no estaba cerrada. Se abrió, con un crujido, como si hubiera estado esperando, y por dentro estaba cálido, no solo físicamente, sino el tipo de calidez que se siente equivocado, como la sangre, como el aliento. El vestíbulo se extendía hacia arriba con una escalera de caracol y una lámpara de araña de cristal ennegrecido. Había polvo en el aire, pero no había ni una sola telaraña a la vista. Nadie vivía aquí, pero aquí nada estaba muerto. ¿Por qué está encendido el fuego?, preguntó Jasmine con voz susurrante. Riley rió, pero se quebró. ¿A quién le importa? El refugio es el refugio. La puerta se cerró de golpe tras nosotros. Giré rápido. No había viento. No había nadie cerca. Estábamos atrapados. Fue Noé quien encontró el espejo primero. Juro que no estaba aquí cuando entramos, dijo de mono del Sepon, pie en una habitación lateral llena de libros y retratos descoloridos. Pero todas nuestras miradas se dirigieron a una cosa: el espejo, 2 metros de alto. Marco tallado con símbolos, garras, enredaderas, caras gritando. Pero no fue el marco lo que me revolvió el estómago, fue el reflexión. La habitación estaba allí, los libros, las sillas, la chimenea. Pero no nosotros, no estábamos en el reflejo. Cambio, otras 5 personas ocuparon nuestro lugar. Cada una de ellas se veía borrosa, retorcida, como si les hubieran derretido la piel y la hubieran reorganizado. ¿Es esto
¿Un espejo falso?, preguntó Harper con voz tensa. No respondí. Estaba demasiado ocupado mirando una figura que se parecía mucho a mi hermana, Maya, pero ella murió hace 6 años. Probamos las puertas. No se movían. Ni uno. Ni el frente, ni la parte de atrás. Incluso las ventanas clavadas o fusionadas, con el marco como si hubieran crecido dentro de las paredes. Sin señal, sin radio, sin ayuda. Así que nos reunimos en el salón como invitados educados en una mansión maldita, esperando que terminara la noche, o algo peor. Jazmín susurró en sueños, nombres, gritos. Harper permaneció sentado, con los dedos temblando, sobre un cuaderno. Riley seguía dibujando algo en servilletas, una forma, como un ojo dentro de un triángulo, dentro de una boca. Noé simplemente se quedó mirando el espejo. Seguía oyendo la voz de Maya, pero al girarme, siempre era solo mi propio reflejo, hasta que no lo fue. Esa noche, el aire cambió. ¿Conoces esa sensación cuando alguien está detrás de ti, lo suficientemente cerca para tocarte, pero tú saber no hay nadie ahí? Fue así, constante, pesado. Riley gritó primero. Había ido al baño. Regresó pálida, temblando. Me tocó, dijo. Algo en el espejo. Se movió. Noé fue a comprobarlo. Regresó en silencio. Le sangraba la nariz. No dijo por qué. Intenté dormir en el sofá junto al fuego, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Maya caminando hacia mí con las manos abiertas y su boca cosida. La mañana no llegó. Al menos, la luz no cambió. Jazmín tenía una marca en el brazo, la huella de una mano, dedos largos, ennegrecidos, como el hollín. No sabía cómo había llegado allí. Riley dejó de bromear. Harper dijo que deberíamos hablar para procesar el trauma, pero el espejo simplemente estaba allí, esperando. Lo observé todo el tiempo que pude, hasta que las sombras en el cristal empezaron a moverse sin que la luz cambiara, hasta que las figuras comenzaron a caminar hacia el cristal. Uno de ellos susurró: Aidan, acércate. La mañana nunca llegó. Deambulamos por la mansión como ratas enjauladas, revisando de nuevo las ventanas, el ático, el sótano. Pero el tiempo dentro de este lugar se había detenido, o tal vez se había doblado. Regresé a la habitación del espejo. Era la única parte de la casa que se sentía viva. Las figuras en el cristal estaban más cerca ahora. Ya no eran solo siluetas borrosas. Habían rostros familiares, pero retorcidos, como si estuvieran extendidos a través de diferentes recuerdos. El rostro de mi hermana me observaba, la boca cerrada, los ojos abiertos de odio. Dije su nombre, Maya. El cristal se onduló. Fue Jazmín quien perdió los estribos primero. Era la más callada, siempre con la mirada perdida en los rincones, aferrada a ese viejo libro como si le recogiera el alma. Una noche, la encontré sentada con las piernas cruzadas frente al espejo, susurrando. Dijo que era hermosa, murmuró. Pero mintió. Me transformó en otra cosa. Me agaché a su lado. Jazmín, ¿con quién estás hablando? No me miró. Sus ojos permanecieron fijos en el cristal. Está aquí. Puedo olerlo. Su sudor, su aliento. Seguí su mirada. Había un hombre en el reflejo, grande, sonriente, sin camisa, moretones en la piel reflejada de Jazmín. La agarré del hombro. Su piel era hielo. Dijo que me olvidarían, dijo ella, sonriendo de repente. Pero el espejo lo recuerda todo. Riley comenzó a dibujar obsesivamente. Cada servilleta, cada pared, carboncillo, lápiz labial y delineador. Siempre la misma imagen, un rostro sin ojos, la boca abierta por la costura, las palabras, muéstrame. Cuando le pregunté sobre ello, ella se rió. ¿Alguna vez has perdido algo que no sabías que era tuyo? Dijo, frenética. El espejo te lo devuelve. Vi mi cuadro.
El cuadro. El que quemé hace 6 años. ¿Qué más viste? Ella me miró entonces, y por un momento, sus ojos no se parecían a los suyos. Me vi quemándolo, sonriendo. Harper intentó mantenernos cuerdos. Estamos alucinando, dijo. Histeria colectiva, miedo, privación de sueño. Ella dirigía charlas grupales en el comedor, tratando de procesar las cosas, garabateando teorías en servilletas. Pero la vi tarde esa noche, sola en la biblioteca, susurrando al espejo. No pude detenerla. Dijo que estaría bien. La dejé irse a casa. El reflejo mostraba a una joven, de unos 17 años, tumbada en una bañera. Había sangre por todas partes. Grace, susurró Harper. Debería haberme quedado contigo. Debería haber la versión de Grace en... El espejo le hizo girar la cabeza y sonrió. Noé no estaba durmiendo. Lo encontré afilando un atizador en la cocina. Le temblaban las manos. Hay algo equivocado conmigo, murmuró. ¿No nos trajiste aquí, verdad? Pregunté. Él no respondió. Más tarde esa noche, lo seguí hasta el pasillo donde colgaban los retratos. Estaba mirando a uno en particular, un hombre de aspecto severo con abrigo militar. Ese es mi padre, dijo. Pensé que esta casa no era tuya. No lo es, dijo. Pero conozco este lugar. Creo que lo soñé cuando estaba dentro. ¿Dentro? ¿De qué? Él no respondió. A la mañana siguiente, encontramos marcas de arañazos en las paredes que conducen al espejo. La casa sabía mi nombre. Seguí escuchándolo, susurrado, resonando. Aidan. Acércate. Maya se veía cada vez más en el espejo. Una vez la vi bailando. Una vez ardía. Murió en un incendio que no pude apagar. Cuando tenía 16 años, ella gritó desde el ático y yo salí corriendo. Me dije que era el humo lo que me congelaba, que el calor era demasiado. Pero la verdad, tenía miedo. El espejo me mostró mirando su quemadura, sonriente. No era real, eso no pude ser real, pero el recuerdo se sentía verdadero. Esa noche oímos cantos, la voz de Harper, suave, infantil. Desde la habitación del espejo, la encontramos de pie, descalza, frente al cristal, vestida con la ropa de su paciente. Grace dijo que no duele. Dijo, Harper, apártate, le advertí. Ella se giró para mirarnos. Sus ojos estaban completamente negros. Puedo salvarla esta vez. Entonces ella entré en el espejo. El cristal no se rompió, se onduló, y ella desapareció. Riley gritó. Jasmine se desmayó. El espejo mostró a 1900 Harper al otro lado, flotando, sonriente. Después de que Harper desapareció, la casa cambió. Las puertas ahora están abiertas para diferentes habitaciones, el mismo pasillo girando sin parar. Cuadros reorganizados, relojes invertidos. El espejo ya no estaba solo en el estudio, estaba en los pasillos, en los baños, incluso en el techo. Empecé a verme haciendo cosas que no había hecho, lastimando a la gente, besando a Riley, quemando, a Maya otra vez. El espejo nos estaba reescribiendo, o quizás recordándonos equivocado. Noé dijo, se está alimentando de nosotros. Riley susurró, tal vez nos esté dando lo que merecemos. ¿Y Jasmine? Empezó a tallarse símbolos en los brazos. Son llaves, dijo, para dejar salir a los demás. Esa noche, el espejo se rompió. No está roto, solo una fractura, como una veta de relámpago a través del cristal. Las figuras en el interior ya no eran sombras, éramos nosotros. Retorcido, hambriento, acercándose, el espejo se había roto, pero no roto. Después de que Harper entrara y desapareciera, no hablamos mucho. La casa se había enfriado de nuevo, no físicamente, sino espiritualmente, como si hubiera comido algo que le gustaba y ahora estuviera esperando su siguiente comida. Jasmine dejó de comer. Riley seguía susurrándole a sus dibujos. Noé había comenzado a orar a alguien que no creo que fuera Dios. Y seguí viendo a Maya.
en los espejos, en las ventanas, en mi propio reflejo, su rostro bajo mío. Me desperté con olor a trementina. Riley estaba en el vestíbulo, descalza, pintando como si estuviera poseída, lienzo tras lienzo, algunos clavados en las paredes, otros destrozados. Le sangraban las manos por la fuerza con la que sujetaba el pincel. Me lo devolvió, dijo sonriendo. Miré el cuadro. Era una recreación perfecta de su última obra, la que me contó que había destruido en un incendio. Un retrato grotesco de una mujer, cosido a partir de diferentes rostros, llorando sangre. ¿Por qué pintarlo de nuevo? No lo hice, dijo. El espejo me lo pintó. Yo solo recordado. Él. Di un paso atrás. En el lienzo, una de las caras cosidas se parecía a la mía. Jasmine volvió a hablar esa noche. Ella estaba parada frente al espejo, con el rostro brillando como la luz de una vela. Lo vi. Ahí dentro, dijo. Al hombre que me lastimó. Dijo que estaba destrozada. Dijo que nadie me creería. El aire en la habitación se densificó. El cristal del espejo palpitaba como un latido. Está en una habitación, atado a una cama, susurró, suplicando, llorando. Sus dedos temblaron, sus ojos brillaron. Puedes sentir todo lo que le hago, y aún no he terminado. Intenté apartarla, pero el espejo mostró sangre en sus manos, y su sonrisa nunca vaciló. A la mañana siguiente, Noah me acorraló. «Tenemos que quemarlo», dijo. «Aplastarlo, destrozarlo, lo que sea, antes de que termine de alimentarse. ¿Crees que se alimenta de nosotros?» «No», dijo con los ojos desorbitados. «Se alimenta de lo que más queremos, pero lo da equivocado. Es como te muestra una versión de ti mismo, la que haría lo que tú nunca pudiste». Le pregunté qué él cierra. Él no respondió, solo dijo: «Una vez dejé a alguien atrás. Pensé que estaba muerto. Resultó que vivía. Eso es peor». La casa se movió otra vez esa noche. Puertas que no habíamos abierto antes, reveladas una habitación oculta en el sótano. Velas, huesos, frascos de cristal viejos llenos de ceniza y pelo. Se dibujó un círculo en el suelo, quemado en la madera. En el centro había un casco de espejo, envuelto en seda roja. Lo recogí. Las visiones invadieron mi cráneo como un rayo. Maya gritando, mis manos cerrando la puerta del ático. Un incendio que no fue accidental. Yo, sonriendo. Lo dejé caer. El fragmento no cayó. Se quedó flotando. Luego se giró lentamente hacia mí. Riley cambió. No todo a la vez. Sutil al principio. Su voz se volvió un poco más grave. Sus ojos se volvieron más plateados que azules. Empezó a hablar en tercera persona. Riley quiere mostrarte algo. Riley ahora ve la verdad. Ella me besó, duro, potente, caliente como una llama. Entonces me susurró al oído: arde conmigo. La empujé con el corazón acelerado. No eres Riley. Ella sonrió ampliamente. Demasiado ampliamente. Todavía no, pero está cansada del dolor. Ella merece este. El espejo me esperaba. Latió cuando entré al estudio, como si supiera que volvería. Esta vez no apareció Maya. Se demostró a mí, mayor, confiado, sonriente, rico, feliz. Vivir una vida que nunca me había ganado, sin traumas, sin culpa, sin miedo. Una voz susurró: tómalo, deja ir el pasado, déjame cargar con tu dolor. Casi toqué el cristal, pero entonces vi algo detrás de mi reflejo perfecto. Una puerta que se abría en las sombras, y dentro de ella, cada versión de mí que alguna vez había lastimado a alguien, sangrando, gritando, atrapado. Jasmine empezó a gritar a las 3 a.m. La encontramos en la bañera, con sangre por todas partes, no en sus muñecas, sino en sus brazos, tallado lleno de símbolos. Estaban gritando, dijo. Demasiadas voces. El espejo no para. Dice que soy su favorita. Ella me miró. Cuanto más dolor le doy, más claro lo veo. La abracé. Riley estaba en la esquina,
observando, susurrando. Déjala terminar. Es su decisión. Esa noche todos escuchamos el mismo sueño. Estábamos juntos en el estudio. El espejo estaba roto, pero brillaba. Salía humo de sus esquinas. Una voz, profunda, húmeda, antigua, resonó en nuestras mentes. Uno de ustedes se va. Los demás se quedan. Uno de ustedes tiene una segunda oportunidad. Los demás son míos. Elige. O lo haré yo. Cuando desperté, mi boca tenía sabor a ceniza. Y Riley se fue. Encontramos a Riley la noche siguiente. Ella estaba parada en el pasillo como una estatua, empapada en sangre. No es de ella. Goteaba de sus dedos. Le manchaba el cuello. Le cubría los labios como si fuera lápiz labial. ¿Qué pasó?, pregunté, acercándome a ella. Ella miró a través de mí. No más allá de mí. A través de mí. Entré, dijo. Me mostró un mundo donde nunca pinté, nunca sangré, nunca mendigué. Ella sonrió. Entonces recordé, yo cómo sangrar. Noé levantó su atizador. Ella ni se inmutó. No eres Riley, dijo. Y ella respondió, no solo. Encerramos a Riley en el sótano, no para ser cruel, para alejarla de nosotros, o tal vez para protegerla de sí misma. Pero esa noche, Yasmín desapareció. La encontré en la habitación, del espejo. No estaba de frente al cristal. Ella estaba presionada en contra de ello. Su cuerpo se fusionó con la superficie. La piel se estiró como papel mojado. Se giró hacia mí. Duele, Aidan. Pero quiere a mí. Intenté liberarla. El espejo retirado, y entonces ella se fue. El vaso se quedó quieto. En su lugar había una reflexión de ella, todavía viva, todavía moviéndose, atrapado. Después de que Yasmín desapareció, la casa dejó de fingir. Las puertas se movieron. Aparecieron espejos en cada pared. Se oían susurros incluso cuando nos tapábamos los oídos. El olor a podrido flotaba por los pasillos. A veces, el papel pintado latía como carne. Riley comenzó a hablar con alguien que no estaba allí. Dice, que podemos quedarnos para siempre, rió. No más dolor, solo bucles. Noé me susurró, tenemos que matarla. No respondí, pero tampoco lo detuve. Esa noche, Noé se deslizó hasta el sótano. Lo seguí en silencio. Tenía el atizador. Tenía los ojos húmedos de rabia. O de culpa, él lo levantó. Riley abrió los ojos. Demasiado tarde, susurró. El espejo detrás de ella. No el grande. Uno pequeño, escondido en el suelo. Se abrió. Una mano salió disparada y rodeó el cuello de Noé. Tirado. Lo arrastró adentro. Riley se rió mientras el espejo se cerraba. Error de elección, dijo. Su reflejo me guiñó un ojo. Ahora éramos solo Riley y yo, o lo que fuera que llevaba su cara. Me seguía como una sombra. Nunca pestañeó, siempre sonriendo. Te conozco. Aidan, dijo. Sé lo que le hiciste a Maya. Sé por qué nunca volviste a subir. Cállate, dije. Pero ella simplemente sonrió más ampliamente. Querías que muriera. Odiabas ser el hermano. Querías ser libre. Le di un puñetazo al espejo que estaba a nuestro lado. Lo rompí. Pero aparecieron docenas más. Cada uno refleja una versión diferente de mí. En algunos casos, yo era el asesino. En otros, el cobarde. En uno, yo era Riley. En el ático encontré el diario, cubierto de polvo, envuelto en cuero seco. Pertenecía a alguien llamado Jonathan Crow, mi bisabuelo. Las entradas me dieron escalofríos. El espejo no fue hecho, fue convocado. Cada alma que se traga la fortalece. Cada deseo cumplido corrompe la línea temporal, el farts. Espejo recuerda cada mentira, cada dolor, cada muerte. Para romper el ciclo, uno debe entrar voluntariamente y rechaza todo lo que te ofrece. Pero nadie lo ha hecho nunca. Al dorso, un diagrama, un sello de sangre, un ritual de unión, una nota. Solo los culpables pueden acabar con esto.
Riley lo intentó de nuevo. Me acorraló en la antigua habitación de Maya. La cama estaba completamente quemada. Ella llevaba el vestido de Maya. Si dices que sí, susurró, podemos estar juntos, tú y yo. Se acabaron las llamas. Se acabaron los gritos. La miré y vi los ojos de Maya en la cara de Riley. No eres ella. Podría ser. Ella se inclinó para besarme. Agarré el atizador que Noah había dejado. Lo atravesé con fuerza en el espejo que estaba detrás de ella. No, se rompió el sangrado. Riley gritó, pero no como si estuviera herida, como si hubiera... Recordé algo en el diario. Apareció un último mensaje, una página que no había visto. El espejo no está embrujado, es una prisión. Y nosotros somos el director, y los reclusos. Lo leí una y otra vez. Luego me miré en el espejo, y el reflejo susurró, metiste a Maya en el fuego. Me quedé de pie en la habitación del espejo, con una vela encendida y el diario en la mano. Riley, ahora destrozada, susurrando su nombre y el de Maya, se arrodilló a mi lado. Quiero salir, le dije al espejo. Pulsó, brillaba, y pronunció una sola palabra, comercio. Sostuve el diario, y respondió, entonces llévame. El ritual era sencillo. 3 velas, sangre de mi mano izquierda. Palabras que no reconocí, dichas en una lengua que me dejó un sabor amargo. Riley estaba a mi lado, en silencio. El espejo pulsó una vez, luego 2 veces, luego me atrajo hacia él, sin calor, sin viento, solo colapsar. Como si mi alma hubiera sido tirada hacia atrás a través de un túnel de cristal. Desperté dentro de un mundo hecho de reflejos, cielos como cristales rotos, suelos que se movían con el recuerdo. Cada pared, una ventana a momentos que no quería ver. Mi primera mentira, mi último beso. Maya, ardiendo. A mí, mirando. Riley estaba allí, esperando. Pero Riley no. Su piel se movía entre la suya y la de él, de otra persona. Una chica diferente, más joven, más triste. Me llamaba. Eva, dijo. El espejo me atrapó en 1926. Fui la primera. ¿Qué le pasó a Riley? Ella me dejó entrar. Quería que su dolor se borrara. Le di paz, y ella me dio este cuerpo. Eva. Riley me condujo a un pasillo lleno de puertas. Cada puerta tenía un nombre. Aidan, Noah, Jasmine, Harper, abrí el mío. Dentro. Había una versión de mí que había aceptado el trato. Vivió rico, famoso, libre. Pero en su armario estaban niños gritando, hermanos muertos. Un espejo incrustado en su pecho. Me sonrió. La libertad cuesta algo. Cerré la puerta de golpe. Una escalera de hueso conducía a un patio. Sin juez. Solo reflexiones de aquellos en los que había fallado. Maya, Jasmine.Noé. Hasta Harper se quemó y se rió. Me rodearon. Nos viste sufrir, dijo Maya. Corriste, dijo Noé. Tú buscado, eso es, susurró Jasmine. Luego me apuñalaron, no con cuchillas, sino recuerdos, una y otra vez, hasta que me desplomé. Entonces el suelo me tragó entero. Me desperté en el centro de un vacío agrietado. Eva estaba de pie sobre mí. En su mano, el diario. Puedes regresar, dijo. Una oportunidad más. Cámbialo todo. Salva a Maya. Sálvate a ti misma. Miré hacia abajo y mis manos estaban joven de nuevo. Estábamos antes el fuego. Escuché a Maya gritar desde el ático. Podría correr y salvarla. Pero algo no estaba bien. ¿Es esto real?, pregunté. La sonrisa de Eva se volvió cruel. Lo suficientemente real como para condenarte. Me alejé de las escaleras. Deja que el grito resuene. Y dijo, no. El mundo dividir. Un rayo atravesó el reino de los espejos. El cielo sangró. El suelo se agrietó. Me rechazaste, dijo el espejo, con una voz como 1000 bocas rotas. Tú eres el primero. Me aseguraré de que seas el último. Él arrastró el alma de Riley adelante, gritando. Su verdadera forma empezó a emerger. Venas negras, ojos blancos,
piel de porcelana que se agrietaba bajo la presión. Eva gritó mientras su cuerpo robado se retorcía en agonía. Agarré el diario, pronunció las últimas palabras y el sello encendido, el sim. Mundo empezó a derrumbarse. Las habitaciones se hicieron añicos, se oyeron gritos. El cristal se convirtió en fuego. Yo vi cada alma el espejo había comido, atrapado detrás del cristal, golpeando, suplicando. Maya extendió la mano. Aidan, no me dejes. Toqué su mano y ella sonrió. No como Maya, como la espejo. Fue un truco final. Me dejé ir y cayó. Me desperté en el mundo real, de vuelta en la casa, cubierto de sangre y vidrio. El espejo era roto, la casa en silencio. Ni Riley, ni Jasmine, ni Noah, ni Harper, solo yo y el diario. Abrí el diario de nuevo. Había aparecido una nota final. El espejo está roto, pero los espejos se multiplican. Si llevas culpa, llevas la semilla. Cuidado con tu reflejo, Aidan. La casa estaba en silencio ahora, sin susurros, sin pasos, sin risas tras las puertas. Me quedé en la habitación del espejo. Solo quedaron fragmentos que brillaban como estrellas muertas. Toqué uno, sin atracción, sin voz, solo frío. Y sin embargo, podía sentirlo mirando. Busqué en cada piso. La Biblia de Noé estaba abierta en la cocina. La bufanda ensangrentada de Jasmine colgaba de un clavo en el pasillo. Los pinceles de Riley se rompieron y quemaron. Su cuerpo se habían ido. Pero en cada superficie reflectante, vidrio, metal, incluso agua, vi destellos de ellos. No vivo, solo, haciendo eco. A la tercera mañana, la puerta principal estaba abierta. Ningún gemido, ninguna resistencia. Salí descalzo a un mundo que no parecía del todo real. El cielo se veía bien, el aire olía mal, pero el dolor en mi pecho me decía que todavía estaba aquí, y de alguna manera, todavía cargando él. Pasaron 3 semanas. Le dije a la policía que los demás habían desaparecido en una tormenta, que la casa estaba abandonada, que yo era el único sobreviviente. Me creyeron, o no les importó. Un detective, un hombre mayor con ojos vidriosos, me tomó a un lado. «¿Los ves, no?», dijo. «¿Owens?». Me entregó un trozo roto de espejo envuelto en tela y se alejó. No había cuerpo, solo cenizas de un incendio ocurrido hace mucho tiempo. Di un elogio fúnebre al que no asistió nadie excepto yo. Ella nunca se fue, dije. Ella simplemente se convirtió en un reflejo que no podía dejar de ver. Salí de su tumba con el fragmento en mi bolsillo, él quemado todo el camino a casa. Comenzó de nuevo en la 6ª noche. Al principio, solo un parpadeo en el espejo del baño. Luego, un susurro a través de la pantalla de mi portátil. Luego, peor, Riley en la televisión, devolviendo la mirada, con la boca abierta y los ojos negros. Apagué todo, pero mi reflejo ya no copiaba mis movimientos. Él esperó. Intenté destruir el fragmento. Martillo, fuego, ácido. Nada funcionó. Una noche lo tiré al océano. Regresó a mi mesita de noche a la mañana siguiente, empapado pero entero. Una sola palabra grabada en él ahora, más. Ya no duermo más cuando cierro los ojos. Sueño con espejos que se pliegan sobre sí mismos, infinitos, recursivos, gritando. Sueño con Harper arrastrándose fuera de las llamas, de Jasmine tallando sus brazos nuevamente, de Noé orando mientras le arrancan los ojos, de Riley susurrando. «Deberías haberte quedado», grito despierto, pero a veces me despierto y me encuentro a mí mismo, ya de pie, fragmento de espejo en mano, en la ventana. Encuentro otro diario. No es mío, está fechado 10 años en el futuro. El nombre dentro, Aidan Crow. Las entradas hablan sobre un nuevo grupo de gente que viene a la casa, sobre cómo el espejo nunca fue destruido por completo, cómo necesitaba un nuevo guardián, y cómo el fragmento era la semilla. Mi nombre es Aidan Crow, termina. Y
Dejé que empezara de nuevo, porque una vez que te miras al espejo, siempre te devuelve la mirada. Me siento de nuevo en la habitación del espejo. Un nuevo espejo ha crecido desde la pared. Vidrio negro. Muestra un nuevo grupo de personas de pie en el vestíbulo. Uno se ríe, otro toca una foto polvorienta, otro mira fijamente al pasillo. Ellos no me ven todavía. Coloco el fragmento en el suelo, toma el diario y espera. Bienvenidos, le susurro a través del cristal. Ahora es tu turno. Enterraron los gritos bajo ladrillos, pero aún así los oí. Tenía 8 años la primera vez que oí arañazos tras la pared del dormitorio. No eran las ratas, era demasiado fácil echarles la culpa. Esto era más lento, deliberado, como clavos, arrastrándose por el hueso. El hogar de jóvenes abandonados de San Eloria se estaba derrumbando mucho antes de mi llegada. Dijeron que una vez fue una mansión, luego una escuela, y luego algo que los registros se negaban a explicar. Los niños simplemente lo llamaban Casa Greywick, y la mayoría no se quedó el tiempo suficiente para descubrir por qué. Yo no era como ellos. Me quedé. El alcaide Blight dijo que era porque tenía la mirada. Lo que quería decir era que no gritaba cuando las paredes susurraban. O tal vez era porque mis ojos eran demasiado pálidos, como leche vieja a la luz de la luna. Sea cual sea, la razón nunca me echaron, ni siquiera cuando hice preguntas. Como, ¿por qué la puerta del sótano se cierra desde afuera? O, ¿quién duerme en la cama vacía junto a la mía, la que huele a ceniza y tose por la noche? El espejo del pasillo ya no era un espejo. Ya no. Había dejado de reflejarse hacía unos 2 inviernos, reemplazado por un vacío cristalino. Nadie lo limpiaba, nadie hablaba de él. Pero si te parabas frente a él el tiempo suficiente, digamos más de 5 segundos, te lo mostraba. Cosas. Una vez me vi sangrando por los ojos, sonriendo con dientes demasiado afilados. Los chicos mayores se retaron a tocarlo. Uno lo hizo. Marcus desapareció la noche siguiente. El alcaide dijo que se escapó. Nosotros sabíamos que no. Ese fue el día que comencé a ver a él. El niño de la máscara. Estaba justo fuera de mi alcance, tras los reflejos, en los rincones, tras puertas entrecerradas. Su rostro estaba cubierto por algo de cuero cocido, como la máscara de un médico de la peste sin el pico. Nunca hablaba, pero a veces, al cerrar los ojos, sentía su aliento cerca de mi oído. Una noche me desperté con la máscara a mi lado, sobre la almohada. A la mañana siguiente, encontraron en la capilla a una niña del ala de guardería. Le habían arrancado los ojos y tenía la boca llena de plumas. «Estás maldito, Greywick», dijo el guardián Blight mientras me arrastraba por las escaleras, agarrándome de la muñeca. «Envenenas a los demás». No sabía a qué se refería, no entonces, pero siempre pronunciaba ese nombre, Greywick, con veneno, como si fuera más que solo mi nombre, como si quiso decir algo. Me encerró en la celda de hierro bajo el ala este. No solo hacía frío, era hambriento. El aire allí se movía como si tuviera pulmones, y en la oscuridad pude oírlos de nuevo, el rasguño, solo que ahora estaba más cerca. Me acurruqué en un rincón, intentando no respirar. Entonces, la pared que había detrás de mí se quebró como piel seca, y una mano se coló por ella. Dedos negros de hollín, uñas largas, piel ampollada. No me atrapó, simplemente tocado mi columna, como si estuviera revisando algo. Luego, desapareció. Cuando me dejaron salir al día siguiente, tenía la espalda de mi camisón chamuscada. Nadie dijo una palabra, nadie se atrevió. Nos dijeron que nunca entráramos al ala oeste. Estaba sellada, el pasillo tapiado, la madera agrietada y llena de marcas, como si hubiera intentado resistir el sellado. Cinder, uno de los chicos que robó las llaves de la oficina de Blight, dijo que escuchó respiración detrás de esa puerta. Una noche,
cuando Blythe se desmayó borracho, lo desbloqueamos. El aire dentro olía a dientes quemados. Había retratos en las paredes, rostros de niños sin ojos. Nombres grabados debajo. Uno de ellos decía Ashford Greywick mi nombre, pero el retrato estaba equivocado. Era yo, mayor, y llevaba la máscara. Después de eso, la casa cambió. Los pasillos se movían cuando caminaba. Las puertas ya no se abrían 2 veces del mismo modo. Los niños dejaron de hablarme. Me llamaban susurrador cuando creían que no los escuchaba. Los sueños comenzaron. Caminaba por un pasillo lleno de huesos y oía cánticos. Al final, se abría una puerta y veía a un hombre alto, hecho de fuego y alambre, de pie sobre un altar. Detrás de él había niños arrodillados, con máscaras hechas con caras cosidas. Siempre me despertaba con sangre en mis sábanas y voces en mi cabeza que decían: regresa a la raíz de abajo. Ceniza, te llaman. El fuego duerme en ti. No dormí durante días. Entonces Cinder me dijo que había encontrado algo. Una escalera debajo del suelo de la capilla. Una que conducía abajo. Creo que es donde llevan a los que desaparecen, susurró. Habíamos planeado ir la noche siguiente. Fuimos de noche. Las tablas del suelo de la capilla crujieron como si supieran lo que estábamos a punto de hacer. Cinder retiró la alfombra roja rasgada frente al altar y abrió los tablones sueltos que había debajo. El olor que salía del hueco era denso, como a fruta podrida y pelo mojado. La escalera de abajo era de piedra, más antigua que el orfanato, y estaba llena de velas derretidas y muñecas rotas. He bajado parte del camino, susurró Cinder, pero antes oí una respiración. De todas formas, eras la única que pensé que podría venir conmigo. ¿Porque estoy maldito?, pregunté. No, dijo. ¿Porque ya estás parte de eso, estás seguro? No hablamos después de eso. Bajamos y bajamos. Las escaleras se curvaban como una columna vertebral, resbaladizas por una especie de grasa negra. Sentí algo observándonos. Una respiración lenta y profunda, como el vientre de una bestia. Cuando llegamos abajo, encontramos la puerta. Ni madera, ni metal, piel, pulsaba. La puerta se abrió cuando la toqué. No como si se hubiera balanceado. Él se retiró como un músculo flexionándose. Más allá había un túnel de carne y ladrillo viejo que conducía a una caverna que olía a humo y susurros. Fue entonces cuando lo conocimos. Era delgado. No solo flaco, punto equivocado, como si estuviera hecho de alambre retorcido, con piel prestada, de otra persona. Su sonrisa estaba pintada, sus manos, demasiado largas, enguantadas de negro. Nos recibió como si hubiera estado esperando. Pasen, mis queridos huesos, dijo con los brazos abiertos. Bienvenidos al hogar torcido. Docenas de otros niños estaban allí abajo, sucios, con los ojos hundidos, vestidos con harapos y máscaras. A algunos les faltaban dedos, otros estaban vendados. Uno se mecía, susurrándole a una marioneta de carne. Cratch nos dio algo caliente, pero no comí. El plato olía a monedas y ceniza. Cinder comió. Estaba hambriento. No lo era. Algo en mi sangre gritaba. Cratch se inclinó y me olió como un sabueso. Llevas dentro el fuego de Greywick. Claro que sí, serás especial. Cratch dijo que pertenecíamos al abajo y que los de arriba nos habían olvidado. Nos enseñó a movernos por túneles subterráneos, entre venas de sombra y sangre. Viejas alcantarillas convertidas en santuarios. Vagones de metro, olvidados, encerrados en criptas, grafitis que se movían cuando no mirabas. Nos hizo robar, ni oro, ni comida, objetos de memoria, mechones de pelo, fotografías, dientes. Recuerdan lo que los vivos olvidan, dijo Cratch, y la memoria alimenta la raíz. Por la noche, Cinder y yo yacíamos bajo mantas mohosas. Él hablaba de sueños, de su madre llamándolo a través de las paredes, de túneles en su pecho. Soñé otra vez con el niño de la máscara.
solo que esta vez era yo quien sostenía el cuchillo. Cinder me miró y sonreí. Cinder estaba escondiendo algo. Lo noté por primera vez cuando sus manos empezaron a arderle. Se le formaron pequeñas ampollas de la nada. Dijo que era por el derrame de una vela, pero yo sabía que no era así. Una noche lo seguí. Salió de la guarida de Cratch por un túnel que no había visto antes, uno tallado con hueso y símbolos, que había visto en el ala prohibida del orfanato. Al final se paró frente a un espejo roto, uno que susurraba cuando te mirabas demasiado tiempo. Se cortó la palma y manchó el cristal con sangre. La absorbió. Fue entonces cuando la vi en este valle, la Medium. Salió del espejo como si fuera niebla. Tenía los ojos cerrados, pero me vio. Sé que sí. Tocó la frente de Cinder y susurró: él es el recipiente, pero el fuego debe elegir. La ceniza debe arder, o arderemos todos. Cratch estaba cambiando. Su cuerpo ya no se movía como debía. Se retorcía de forma que le rompían las articulaciones, como si tuviera cuerdas en la columna. Los niños susurraban que no nos estaba alimentando para salvarnos, sino que condimento a nosotros, preparándonos para algo. Habló de la raíz inferior, el dios dormido bajo la ciudad. El don de Greywick lo llamó. Fue el primero en llevar el fuego. Me susurró Cratch una noche, acercándome. Serás el último. La raíz lo devora todo. Intenté correr. Los túneles no me dejaron pasar. Cada camino que tomaba me llevaba al principio. Y cada vez que regresaba, otro niño había desaparecido. Una noche fue Cinder, y su manta estaba cubierta de ceniza. Escapé de los túneles 3 noches después de que Cinder desapareciera. O al menos, creo que lo hice. Me desperté en un callejón, detrás de una carnicería abandonada, con las manos destrozadas, los pies ensangrentados y un sello grabado a fuego en mi antebrazo, uno que no recordaba haber tallado. La ciudad estaba más tranquila ahora, también tranquilo, como si supiera que había regresado cambiado. No volví al orfanato, vagué, dormí en criptas y viejos vagones de tren. Por la noche, aún oía el susurro de la raíz de abajo a través de desagües y chimeneas. Y peor aún, había empezado a susurrar atrás. Mi nombre ya no era solo Ash, era Ashford Greywick, y ese nombre tenía poder. La gente se detuvo en las calles al oírlo. Algunos escupieron, otros hicieron una reverencia. Una vez, un hombre gritó, se arrancó los ojos y gritó: la sangre regresa, la sangre regresa. Fue entonces cuando el incendio comenzó dentro de mí. No era dolor, era hambre. La encontré en las ruinas de la capilla Greywick, en este valle. Ella estaba parada en la puerta, con sus ojos ciegos todavía cosidos y cerrados, tarareando una canción de cuna que ningún niño podría dormir. Has vuelto, susurró. El fuego vuelve a caminar. ¿Qué soy?, le pregunté. Volteó la cabeza hacia mí. Eres lo que temía y lo que necesita. Ella me dijo la verdad. Eso Lucien Greywick, mi medio hermano, había nacido primero, que él estaba destinado a llevar el fuego, a convertirse en el recipiente de la raíz. Pero algo salió mal. Su cuerpo lo rechazó. La mía no lo hizo, así que Lucien ahora servía a la raíz con devoción alimentada por el odio. Si vivía, la raíz me elegiría. Si moría, él podría intentar de nuevo. Le pregunté dónde estaba. Señaló la tierra. Está debajo de todo y más cerca de lo que crees. Luego desapareció en una ráfaga de ceniza. Encontré la finca Greywick, o lo que quedó de ella. Un esqueleto quemado de una casa solariega, ahogado por las enredaderas y el silencio. Los árboles a su alrededor no tenían pájaros. Todas las ventanas estaban rotas, pero ninguna desde el exterior. Había un libro esperándome sobre la repisa quemada, el testamento de Ashford, hino escrito de mi puño y letra. Con sangre. Hablaba de visiones, de locura,
de una familia ligada a algo enterrado bajo la ciudad antes de que ésta fuera una ciudad, semilla, sembrado en sangre humana. Uno que se convirtió en fuego. Uno que eligió vasos generación tras generación. Cada niño llevaba la marca. Cada uno era quemado o devorado. Dentro del libro había un dibujo de la mascarilla. El título decía: Cuando el fuego elige, el rostro debe cambiar. La carne debe servir. La máscara no se usa, crece. Empecé a perder el tiempo. En un momento estaba en el ático de la mansión leyendo en voz alta el testamento. Al siguiente estaba en la plaza de la ciudad cantando en un idioma que me dejaba hollín en la garganta. Mi reflejo ya no coincidía con mis movimientos. A veces, la voz que salía de mi boca no era la mía. Hablaba de raíces, de alimentarse, de quemar lo desconocido. Quería que volviera a Cratch. Quería que abriera la puerta de nuevo. El raíz estaba cada vez más inquieto dentro de mí y Lucien me observaba. La primera vez que habló fue a través de un pájaro moribundo. Se dejó caer a mis pies. Tenía las alas desgarradas. Le salía sangre del pico. Entonces me miró y dijo: «Hola, hermanito». Me quedé congelado. Su cabeza se giró hacia atrás. «Mamá gritó cuando naciste. Ella lo sabía. Ella sabía que el fuego preferiría tú». Se rió entre plumas. «No te preocupes. Soy paciente. Pero borraré tu nombre de la tierra. Haré que el fuego te olvide». Entonces el pájaro murió. Se pudrió en segundos y se convirtió en cenizas. No lloré. Solo susurré: «No te tengo miedo, Lucien». Pero lo era. Esa noche volví a soñar. Entré en una gran catedral tallada en carne y hueso. Las vidrieras derramaban sangre. Un coro de niños cantaba con rostros ausentes. Lucien estaba de pie ante el altar, más alto de lo que recordaba, con la máscara puesta, pero la suya no le quedaba bien. Se quebró, sangró, se contrajo, señaló los bancos. Estaban llenos de cadáveres que llevaban máscaras con la forma del mío. «¿Lo ves?», dijo. «Siempre estuviste destinada a unirte a nosotros. Siempre estuviste destinada a arder». Me desperté en una tumba, no metafóricamente, una tumba real, con una lápida que decía Ashford Greywick. Elegido pero no digno, la tierra todavía estaba fresca. El viento había parado. Los árboles, que antes susurraban secretos, permanecían en silencio como si estuvieran esperando algo peor. Incluso los pájaros habían dejado de morir. Era una señal. Algo nuevo había llegado. Y se llevó silencio como un arma. Lo olí antes de verlo. Humo, podredumbre y ceniza salada, no como un cadáver. No. Los cadáveres duermen. Este olor era despierto. Caza. El hombre hueco había regresado. Los niños susurraban el nombre como si les fuera a morder si lo pronunciaban en voz alta. Lo llamaban el Uno, que arde pero no muere. Pero el testamento lo llamó por lo que realmente era. Bram Hollow, el primer barco fallido que sobrevivió al incendio, pero no a la locura. Lo vi en el jardín en ruinas del orfanato. Medía 3 metros, todo hueso retorcido y carne cocida, sin ojos, sin nariz, solo una boca llena de ceniza y susurros. Y su piel, oh Dios, su piel, era delgado como un pergamino, cubierto de runas que sangraban al moverse. Su pecho estaba abierto, hueco. Se podía ver a través de él. La máscara que llevaba no estaba cosida. Tenía crecido en su cara. Él no caminó, el arrastrado mismo, como si el suelo tuviera que sangrar a cada paso que daba. Y por donde pasaba, la hierba gritó. Él literalmente gritó. No podía moverme, no podía respirar. Volvió su cabeza vacía hacia mí. Y encorvado, esa noche recibí una carta, sin sello, sin estampilla, solo un pergamino roto clavado en la puerta de la capilla con un hueso del dedo. Decía: querido hermano, te envío un regalo. Él es lo que podrías haber sido, lo que, voluntad en qué te conviertes si no te arrodillas.
El fuego no necesita vacilar, quemarse o quedar vacío. Yo debajo de la firma había un dibujo mío hecho a tinta, desollado, enmascarado, hueco. Sonrió, quemé. La nota no se convirtió en cenizas. Gritó, el hombre hueco no habló, pero hizo otros habla por él. Esa noche, las paredes de Greywick Manor comenzaron a susurra con la voz de Cinder. Al principio pensé que era un recuerdo. Luego lo oí detrás de mí, justo detrás de mí. Me dejaste arder, Ash. Me giré. Nadie. Corriste. Se alimentó de mí durante días. Me giré de nuevo. Todavía no había nadie. Entonces las sombras se arrastraron hacia mí y se retorcieron hacia arriba, formando la silueta de un niño, roto, quemado, sonriente. Él era ceniza y él era parte del hombre hueco ahora. Señaló detrás de mí. Correr. Me encontré con el biblioteca del sótano, un lugar que el fuego no había tocado desde el incendio de Greywick hacía 70 años. No fue tocado porque ardía de adentro hacia afuera hace mucho tiempo. Las puertas se cerraron solas tras de mí. Los libros susurraron. El polvo se alzó en volutas. Y entonces el suelo se partió. Y yo cayó, en un lugar debajo de la memoria, en un laberinto de fresno, carne cocida y espejos que me mostraban solo mis peores recuerdos, repetidos una y otra vez. Cada vez que parpadeaba, veía la cara ardiente de Cinder. Cada vez que gritaba, el hombre hueco se acercaba más. Esta vez no se suponía que debía escapar, pero algo en mí ardía, más caliente que el laberinto. Una voz en mi sangre dijo, eres fuego, no combustible, y me desperté de pie fuera del laberinto, desnudo, sangrando, quemado, pero vivo. Regresé a la ciudad y la encontré, cambiada. Las sombras no esperaron a la noche. Las farolas se apagaron en señal de protesta. La gente cerraba las puertas durante el día. Ahora todo el mundo había oído al hombre hueco caminando. Y lo que es peor, algunos sabían, se unió. A él, Lucien había comenzado un ritual llamado el vaciamiento, un rito que despojaría el alma de cualquier recipiente no elegido por el fuego. Quienes fallaran en el rito vivirían, pero con mentes vacías, agonía eterna, sirviendo solo a Lucien. Vi las consecuencias en la iglesia de Sam Belwyn, cuerpos doblados hacia atrás, ojos quemados, gargantas abiertas desde adentro, y máscaras clavadas en los bancos. Uno susurró, Ash, sálvanos. Vomité durante 10 minutos. Entonces grité hasta desmayarme. La primera grieta se produjo al anochecer. El cielo se partió, no con un rayo, sino con algo. Más adentro, se rasgó como papel, contra los dientes. El sol sangraba rojo y titilaba. Las nubes gritaban. Los pájaros volaban hacia atrás. El tiempo se ralentizó. Y cada persona en la calle se detuvo, no congelado, interrumpido. Como marionetas con los hilos cortados. Solo yo me moví. Solo yo recordé cómo respirar. A voz debajo de la ciudad susurrado a través de desagües, grietas, canaletas y piedras. Ashford Greywick. Me despierto. Lo sentí bajo las uñas, dentro de los dientes, detrás de los ojos. El raíz se había agitado. Huí a la cripta debajo de la mansión original. La bóveda sellada, oculta tras un muro de cráneos humanos. Cinder había intentado entrar una vez. Ahora no tenía otra opción. Usé mi sangre como llave. La pared se abrió, revelando una escalera de caracol hecha de hueso. No tallado, pero crecido. Cada escalón era una columna vertebral. Cada barandilla, una caja torácica. En la parte inferior estaba la habitación del corazón. Allí dentro el aire pulsaba. Las paredes palpitaban. Había retratos que cubrían la cámara, antepasados con rostros casi idénticos al mío. Todos se habían quemado. Todos habían grabado sus nombres en la piedra. Todos menos Lucien. Su nombre estaba sobre una puerta negra, grabado en rojo, portador de la llama hueca, amado de la raíz.
Había un libro sobre un pedestal hecho de lenguas. Las páginas susurraban. Yo escuché. El libro reveló la verdad. La familia Greywick había sido maldecida siglos atrás cuando Ashford, el primero, hizo una negociar con algo debajo de la ciudad. El Raíz, un ser no de dioses ni demonios, sino de memoria y hambre. Se alimentaba de linajes, susurró a través de sueños y huesos. A cambio del poder, Ashford el primero le dio a la Raíz su linaje familiar, para que lo usara como anfitriones para el fuego. Uno en cada generación lo soportaría, algunos arderían, otros se hundirían, pocos sobrevivirían. Y yo era el último, el buque final. Si muriera, la Raíz despertaría completamente, sin contención, sin foco, libre para consumir todo. No fui elegido para sostenerlo, fui elegido para acabar con ello. Los espíritus de la línea Greywick comenzaron a visitarme. No hablaban con la boca, cantaban al revés, sangraban tinta por los ojos. Sus rostros eran máscaras, todos menos uno, ceniza. Él permaneció entre ellos, sin cambios. No eres como ellos, dije. No era sangre, respondió. Pero ardí de todos modos. Él extendió su mano hacia mí, con las brasas encendidas. Aún tienes una opción, susurró. Le pregunté qué era. Él respondió con un grito. No es su voz, no humano. Los espíritus se hicieron añicos como espejos, y el suelo se abrió debajo de mí. Me quedé así por lo que parecieron días. Aterricé en una catedral hecha de raíces y piedra, antigua, viva, vasta. En su centro estaba el Semilla, un gran corazón ardiente suspendido en vides, pulsando con fuego rojo y venas negras. Aquí era donde había estado la Raíz atado. Y ahora las ataduras se estaban rompiendo. Lucien esperaba en el altar. Ya no llevaba máscara, su rostro era fuego, sombra y hueso, apenas humano. Pensé que serías tú, dijo. Me odias, dije. No, sonrió Lucien. Yo envidiar tú, fuiste elegido. Entonces él me apuñaló. Salí arrastrándome de la catedral de las Raíz con fuego en el pecho y sin sombra detrás de mí. Había comido parte de la semilla para sobrevivir. No sabía en qué me convertía eso. Pero el fuego sí lo hizo. Ahora susurraba, no con locura, sino con hambre. Ya no eres un recipiente, ya no eres presa, eres lo que arde de nuevo. Salí a la calle, y el mundo era equivocado. El cielo se desangró hacia atrás. Los edificios se elevaban. Las personas eran ahora máscaras, de verdad, fusionadas a sus rostros, gimiendo mientras la Raíz se alimentaba. Lucien había comenzado el vaciamiento final. Me quedaba una oportunidad, destruir el último ancla de la Raíz, el Teatro de las Brasas. Había sido, una vez un gran teatro, ahora se alzaba en ruinas en el corazón de la ciudad, latiendo con llamas y huesos. Las puertas se habían convertido en dientes. El escenario era un altar. Yo, entre mí y el público giraron sus cabezas en sincronía. Cientos de figuras, cultistas, cáscaras, fantasmas. Llevaban la máscara. Algunos de ellos llevaban mi cara. Y en el centro del escenario estaba Lucien. Él había crecido. No más alto, sino más ancho, más grande. Tenía las costillas partidas. Un segundo rostro se había abierto en su pecho. Sus ojos eran fuego. Él sostenía una máscara de llama sólida en su mano. Una actuación más, hermanito. Comenzó el ritual. La habitación gritaba, con fuego. Espíritus brotaron de las paredes. Fantasmas aullaron recuerdos. Las raíces de la Raíz, real, espeso y retorcido, atravesó el techo y envolvió el teatro en un capullo de carne y ceniza. Lucien comenzó a cantar en lengua de Greywick. Sentí que mi piel se ondulaba, mis ojos lloraban hollín. La máscara en mi sangre intentó levantarse. La Raíz dentro de mí se extendió hacia arriba. Déjame salir, suplicó. Pero vi a Cinder en la primera fila. Sin máscara, él articuló una palabra: elegir. Lucien me
Ofreció la máscara llameante. Él no gritó, él no atacó, él se arrodilló. Tómalo, Ash, sé más que humano. Acaba con el dolor, conviértete en lo que el fuego desea, para lo que nacimos. Lo miré, ardiendo, enojado, roto. No vi a mi hermano, vi lo que la raíz le había hecho y entendí, el fuego no fue un regalo, fue un trampa, una prisión que lleva la máscara del poder. Me tomé la máscara, lo sostuve con ambas manos y dijo, yo elijo libertad, entonces yo prenderle fuego. La raíz gritó. El teatro se estremeció. Lucien se abalanzó, el fuego en su pecho rugía, pero era mi fuego ahora. Me arranqué la camisa. Los glifos en mi pecho se encendieron con una llama blanca. La semilla dentro de mí se encendió, no con locura, con voluntad, con furia. Levanté mis manos. Las llamas obedecieron. Grité una palabra, la palabra que Cinder me había enseñado en un sueño. Ashtal, que ardan todas las máscaras. El fuego explotó en el teatro, en la ciudad y en el cielo. La raíz murió gritando, arrastrada por las llamas y devorada. Lucien intentó aguantar. Él rogó. Luego se quemó. No por odio, en paz. Vi al niño que, una vez fue, mi hermano, no la bestia, sonreír mientras se desvanecía. Los fantasmas ascendieron. El suelo dejó de sangrar. El fuego se apagó. Y por primera vez en generaciones, el nombre Greywick era tranquilo.